Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí Rolando Pinilla, soy ginecólogo obstetra. Quería traerles el día de hoy una serie de podcasts que vamos a estar realizando, hablando un poco sobre la salud femenina y el embarazo. El fuerte mío es las complicaciones durante el embarazo, ya que tengo una subespecialidad en obstetricia crítica. Y lo que me motiva el día de hoy a iniciar esta nueva aventura en mi vida profesional, saliendo un poquito de mi zona de confort, es compartir con ustedes temas diarios sobre la obstetricia, sobre ginecología y principalmente sobre las complicaciones durante el embarazo, ya que es un tema que no se toca mucho, es un tema que definitivamente no pensamos que puede pasarnos hasta que nos pasa. Y tengo muchas pacientes que llegan a mi consultorio cuando ya han tenido una complicación, un desenlace no muy bueno ni para ella ni para sus bebés, y definitivamente tratamos de que el siguiente embarazo no vuelva a pasar. Bueno, ¿y qué queremos? Dar un poco de docencia, que sepan, que tengan información fidedigna de cómo podemos tener un embarazo saludable, cómo nos podemos planificar para un embarazo donde podamos evitar este tipo de complicaciones. Y una de las partes más importantes sobre cómo evitar una complicación es prepararnos antes de embarazarnos. Hemos tomado una decisión como pareja que queremos tener un embarazo, ¿ok? Entonces, lo primero es, vamos a una evaluación preconcepcional, donde podemos evaluar si nuestro embarazo va a ser o puede ser de alto riesgo, si tengo una condición médica o alguna predisposición que me pueda llevar a tener alguna complicación. Y una de las cosas bien importantes es el peso y la nutrición. Sabemos hoy día que la mayoría de las enfermedades que afectan a la población, que hablamos de problemas cardiovasculares, problemas de diabetes, problemas de hipertensión, incluso la mayoría de los cánceres, todas estas enfermedades se pueden controlar, prevenir o manejar sin medicamentos con 3 pilares bien importantes. Uno viene siendo una dieta saludable. 2, ejercicio, evitando el sedentarismo. Y 3, teniendo un peso ideal. Y por eso el día de hoy contamos con la licenciada Romina Dawson, que es nutricionista y aún más, un plus, hizo nutrición perinatal. Que vamos a hablar un poquito sobre eso. ¿Qué significa esto de nutrición perinatal? Y quiero que me hables un poquito sobre ti, Romina. Dame un poquito de historia, por favor, para que toda nuestra audiencia pueda saber con quién contamos en este primer podcast que estamos empezando y que esperemos que sea de su agrado. Bueno, muchas gracias, doctor. Gracias por la invitación. De verdad que me encanta este tema de pues, todo lo que es la salud femenina. Y como usted dice, yo soy nutricionista dietista. Me especialicé en el 2020 en nutrición perinatal, todo lo que abarca antes, durante y después del embarazo. Lamentablemente lo hice después de estar embarazada, no antes, pero el estar embarazada me llevó a eso. ¿Y por qué? Porque durante mi embarazo, si bien fue un embarazo bastante saludable, sí me di cuenta la falta de información que había, tanto a nivel profesional, pues en diferentes medios, como también en la tecnología, en el internet. O sea, escuchamos muchos mitos. Y eso me llevó a querer estudiar y profundizar un poquito más acerca de qué debíamos de comer durante el embarazo y qué debíamos de comer y cómo podíamos nutrir nuestro cuerpo en el posparto. Entonces, así fue como inicié este mundo de la nutrición perinatal y pues ha sido increíble poder ayudar a muchas mujeres a cuidarse antes del embarazo, lograr un embarazo con una alimentación que ahorita en un rato podemos tocar un poquito más cómo debe ser la alimentación antes del embarazo y sobre todo pues esos primeros 1000 días de vida, cuando ya quedamos embarazadas y pues... Eso me gusta, los primeros 1000 días de vida, porque eso va relacionado incluso también con el bebé. Es bien importante para ustedes. Bueno, cuéntame un poquito sobre cómo hiciste esta especialidad, qué abarca, qué conocimientos te brinda o qué facilidades te da para poder ayudar a nuestras pacientes que por lo menos en nuestra clínica de especialidades obstétricas y ginecológicas, CLEOPG, son de frecuente consulta, ¿no? De que vienen con algún tipo de comorbilidades, de enfermedades de fondo, incluso algo de sobrepeso, porque lastimosamente hoy día el sobrepeso y la obesidad es una pandemia prácticamente, es la pandemia metabólica. Sí. Y de los estudios que han salido de los censos de población y vivienda de nuestro país, se habla de que una gran cantidad de nuestra población está en sobrepeso y obesidad. Entonces va a ser como de complicado que alguien empiece su embarazo
un peso ideal, generalmente lo empiezan en sobrepeso. Entonces, cuéntame un poquito sobre tu especialidad, dónde la hiciste, por qué es importante, o sea, qué aprendiste y ya siendo madre y habiendo vivido un embarazo, qué cosas podemos hacer para poder mejorar esta nutrición antes de embarazarnos. Ok, súper. Bueno, yo hice la especialidad online porque era durante pandemia, fue en una universidad europea, en la Universidad Europea, y lo que más tocó la especialidad, porque, a ver, en nutrición es como la medicina, te enseña como un poquito de todo lo general, pero no hay una especialidad tan profunda. Yo, después de graduarme, hice una especialidad en nutrición clínica, que fue, digamos, que mi primera especialidad, y entré al mundo hospitalario y veía todas las enfermedades, o sea, la alimentación y la nutrición cuando ya un paciente estaba enfermo, ¿ok? Entonces, esta especialidad fue totalmente diferente. La nutrición perinatal abarca mucho lo que usted acaba de decir. Las enfermedades que pueden ocurrir durante un embarazo no son las mismas ni se tratan igual que cuando una mujer pues no está en estado de embarazo. Y el peso. Cuando viene una paciente, digamos que yo atiendo a una paciente que simplemente quiere bajar de peso, que es normalmente cuando alguien va a donde un nutricionista o quiere ganar masa muscular, usualmente se toman otras medidas, se toma otra vía por la que vamos para que eso se obtenga. Aquí en el embarazo no queremos que una paciente baje de peso. Así sea que yo tenga una paciente sobrepeso u obesidad, no podemos permitir que la paciente baje de peso estando embarazada. Eso es bien importante, disculpa que te interrumpa, porque muchas pacientes me dicen, doctor, entonces ahora tengo que bajar peso, me va a enviar con la nutricionista para bajar de peso. Sí. Y creo que hagas un poquito de énfasis en eso, de por qué no es bueno que bajen peso y que no es una dieta restrictiva. Exacto. Cuando le digo, tienes que hacer dieta, mucha gente entiende, vamos a restringirnos. ¿Qué significa vamos a hacer una dieta? Cuéntame un poquito sobre eso, disculpa que te interrumpa. No, buenísima pregunta porque es verdad, vienen donde mí preocupadas o me escriben, el médico me mandó a hacer dieta, ¿cómo es posible? Y por supuesto que no, como repito, nunca vamos a querer bajar de peso en un embarazo. Ahora, eso sí, si tú empiezas el embarazo en un sobrepeso o una obesidad, el control de peso o el control de la ganancia de peso va a ser mucho más controlado que si empiezas un embarazo en un peso normal o bajo peso. Entonces, que esto era uno de los mitos que yo escuchaba. Por ejemplo, todas las mujeres embarazadas, no importaba qué peso tenían, era, no, yo tengo que engordarme más o menos 25, 30 libras. Y yo, ¿quién te dijo eso? Eso no es así, eso depende de cómo empiezas. Entonces, ¿cómo empiezas un embarazo? ¿Cómo empiezas una alimentación si estás sobrepeso o en obesidad? Vamos a limitar las porciones, no de todos los alimentos, pero de ciertos alimentos, y vamos a evitar de que tú empieces a aumentar, digamos que desde el primer trimestre. O sea, el primer trimestre no va a haber un aumento que de verdad no debería haberlo nunca, porque yo lo que le digo a mis pacientes, el primer trimestre tu bebé se está formando, pero no está creciendo, no está ganando peso como tal. ¿Verdad? No, o sea, es correcto. ¿Cuánto puede pesar un bebé el primer trimestre? Es más, mide milímetros, entonces al final no incrementa. Exacto, entonces ¿por qué la mamá debería de ganar más de 1 o 2 libras? No debería. Incluso puede perder por los síntomas propios del embarazo, las náuseas, la inapetencia, los olores le molestan, los vómitos. Es más frecuente que pierdan peso a que ganen. O sea, que si una paciente, como tú bien dices, me llega a mí a la consulta y en el primer trimestre me ganó peso, para mí me preocupa. Exactamente. Excelente. Entonces, bueno, no, como decíamos, no tienen que perder peso, se puede perder un par de libras dependiendo de los síntomas comunes del primer trimestre, pero la ganancia de peso a partir de ya el segundo y el tercer trimestre, que es cuando sí debería de empezar a haber un aumento, tiene que ser controlado. No podemos ver, que lo vemos bastante, que de una cita a otra aumentaron 7 libras, 8 libras. Entonces ahí sí ya es más difícil apretar. Es mejor comenzar con un plan, con una guía, con unas porciones bien medidas, que ojo, no vamos a pasar hambre. Que eso es lo que yo le digo a las pacientes. No se trata de pasar hambre y ahora que vas a estar en una dieta de lechuga y pollo. No, simplemente de que lo que vas a comer sea lo mejor para tu cuerpo y evitar los alimentos que nos suelen engordar. Que lo deberíamos hacer siempre. Bueno, creo que nos saltamos una etapa porque me emocioné y te interrumpí. Pero estábamos hablando un poquito sobre antes del embarazo, ¿ok? Porque queremos prepararnos para ese momento del embarazo y ahora retomamos entonces la parte durante el embarazo. Antes del embarazo,
¿Cómo debe ser entonces esa dieta para planificar este embarazo? Y ahí quiero tocar un poco, porque tu especialidad sí lo permite, aquellas pacientes que tienen un poquito de dificultad para lograr embarazo, la dieta, preguntas, ¿no? A ver si son mitos o realidades. ¿Hay algún tipo de dieta especial que yo puedo utilizar para mejorar la fertilidad de estas pacientes? Sabiendo que muchas pacientes pueden tener algo de un síndrome ovario poliquístico, que la gran mayoría de nuestras pacientes que llegan por consulta ginecológica nos dicen que en algún momento algún ginecólogo o algún médico le hizo este diagnóstico. Entonces, ¿hay una dieta que me ayude a bajar de peso? ¿Hay una dieta que me ayude a mejorar mi fertilidad? ¿Hay una dieta, y metamos por ahí mitos y realidades, ¿no? Una dieta que me ayude a que sea niño o niña? No sé si habrá algo por el estilo, porque a veces preguntan cosas así como que, doctor, ¿cómo hago para tener que mi embarazo sea un varón y no una niña, o que era una niña y no un varón? Entonces, bueno, toquemos el punto. Habrá una dieta que te ayude a que... Eso hay que investigarla. Y lo otro, ¿la dieta también tiene que incluir al papá, a la pareja? O sí, no, la que tiene que restringirse es la paciente o es la señora que quiere buscar su embarazo, y el resto de la familia sigue comiendo lo que sigue comiendo, y el papá de repente también. O sea, o si hablamos de fertilidad, sí es importante que el papá también tenga un peso adecuado, o estas dietas inflamatorias van a producir algún efecto sobre esa fertilidad. Abrimos un paraguas bastante grande, así que te dejo que te... Sí, pero dijiste la palabra clave ahí al final, y es dietas inflamatorias. Ajá. Y es lo que más vemos hoy en día. ¿Qué es una dieta inflamatoria? Global. ¿Qué es una dieta inflamatoria? Todos estos alimentos que no lo vemos, porque a lo mejor no es que yo me lo como y me inflamo de una vez, que ojo, hay personas que sí. Hay personas que se toman un vaso de leche y ¿qué pasa? Exacto. O gluten, si tú eres intolerante o sensible al gluten, a la lactosa, lo vas a ver. Pero así, yo, por ejemplo, yo no tengo ninguna sensibilidad, ninguna intolerancia, y todas las personas, todas, vamos inflamándonos por dentro cada vez que comemos lácteos, ¿ok? Y aquí yo no vengo como a satanizar ni a decir que no puedes comer más nunca en tu vida esto, pero sí hay que limitarlo. Entonces, respondiendo a la pregunta y aterrizando un poco, ¿qué debemos de hacer si estamos en un proceso de fertilidad y queremos como promover un poco, o preparar nuestro cuerpo para poder tenerlo en el mejor estado, en el estado óptimo para un embarazo? Queremos tenerlo lo más limpio posible, ¿ok? Yo siempre pongo este ejemplo de la casa. O sea, si tú te vas a mudar una casa, acabas de construir la casa de tus sueños y literal la construiste de cero, ¿qué es lo primero que tienes que hacer antes de mudarte? Es limpiarla, una limpieza profunda, probablemente. No un pañito así, no, va a quitar el polvito, pero no va a limpiar de verdad. Entonces, ¿cómo hacemos esa limpieza profunda en nuestro cuerpo? Evitando todo lo que nos va ensuciando, que son las azúcares, todo el azúcar refinada, azúcar blanca, pero alimentos también que se vuelven azúcar y que cuando los consumimos de más, pues al final es lo mismo. Entonces, todo lo que es harinas, ¿ok? Pastas, pan, hay opciones hoy en día que pueden reemplazar esta pasta tradicional blanca que estábamos acostumbrados a comer. Tenemos hoy en día reemplazos como una pasta de garbanzos o pasta ahí hasta de arroz hoy en día. Pan también. Y comer, o sea, evitar todo lo que es lácteos también, grasas saturadas, todo lo frito, que claramente, si lo pensamos, no tenemos que ser expertos en nutrición para saber que eso nos hace mal. Una pregunta, mencionaste grasas saturadas, sí. Y aquí quiero hacer un paréntesis entre si la grasa es mala dentro de la alimentación, porque hace poco tuvimos una conferencia sobre salud femenina y estábamos hablando sobre nutrición. Me metí un poquito en tu tema, en tu campo. Pero bueno, estábamos hablando sobre una dieta balanceada y sobre las grasas. Y muchas veces satanizamos a las grasas, más no a los carbohidratos, que es lo que acabas de mencionar. Sí. Los azúcares, las harinas, los panes. Entonces, un poquito sobre qué grasa es buena, qué grasa sería más inflamatoria. Hoy yo hablaba sobre, bueno, es que no sabemos, comemos afuera, pero obviamente los restaurantes lo que buscan es como todo negocio, ganar. ¿Sí? O un kiosco también ganar, y dentro de que sepa bien, no es que van a estar haciendo un recambio del aceite cada vez que fríen algo. Entonces, tratan de economizar en el aceite, digo yo, y fríen y vuelven y fríen y vuelven y fríen sobre el mismo aceite. Y esto, ¿qué cosas pueden traernos o qué consecuencias nos traen en salud? Ok, voy a responderte y a la misma vez seguir respondiendo la otra pregunta porque va de la mano. Como decíamos, ningún grupo de alimento es malo. O sea, los carbohidratos son necesarios, son la gasolina de nuestro cuerpo. Exacto. Que muchas veces es lo que hemos querido
algunas personas tratan de eliminarlo y no se puede, pero las grasas tampoco. Las grasas son necesarias para nuestro cuerpo. Y, de hecho, en una dieta que es todo lo opuesto a la dieta inflamatoria, que es una dieta antiinflamatoria, que es la que vamos a recomendarle a todas estas mujeres que están en el proceso de buscar a su bebé, son grasas buenas, son grasas omegas, grasas saludables. ¿Qué son estas grasas? Aguacate, nueces, salmón o pescados. Todas estas grasas son grasas que nos van a ayudar a nuestro cuerpo y que van a promover esta fertilidad, que nos van a ayudar. De hecho, en el segundo trimestre a mí me gusta recomendarle mucho a las mujeres que aumenten un poco las grasas saludables, porque, corrígeme si no es verdad, pero el cerebro que se empieza a desarrollar también en este segundo trimestre Exacto. necesita estas grasas. Exactamente. Es importante para el neurodesarrollo, que es un tema que en otros podcasts estaremos tocando también, que es de suma importancia. Exacto. Entonces, de hecho, aquí cambiando un poco de tema, pero muchas veces cuando las personas vienen con unos resultados, por ejemplo, de colesterol, grasas, pues, triglicéridos, el perfil lipídico fuera de orden, me dicen, pero si yo casi no como grasa, ¿cómo puede ser posible? Y cuando investigamos, no comes grasa, pero ¿qué comes muchísimo? Carbohidratos. Y es lo que tú decías ahorita. Entonces, a lo mejor tú eliminaste las grasas o no las comes, pero estás comiendo mucho carbohidrato. ¿Y en qué se convierte el carbohidrato cuando no lo necesitamos? Se va guardando en forma de grasa, ¿ok? Para poder utilizarlo más adelante. Cosa que como no lo utilizamos, se queda ahí guardado. O sea que el carbohidrato es como una fuente de energía para quemar inmediatamente. Exactamente. Y como si no la quemo porque tenemos el otro problema que mencionamos, que es el sedentarismo y la falta de ejercicio, entonces mi cuerpo la almacena en una grasa que no es tan saludable como la grasa normal que consumimos de los animales. Oh, exacto. Interesante. Y un plato así muy panameño de repente que combina o conjugue toda esta cantidad de carbohidratos. Muchos. Yo comentaba en estos días en una conferencia que era muy del panameño y bueno, y me da risa porque lo comenté y cuando llego a la casa es lo que tenía mi suegra para comer. Ay, era un plato de macarrones con ensalada de papa tajada y lo que me faltó fue que le pusiera arroz. En Colombia le hubieran puesto arroz. En Colombia comen y todos los carbohidratos. El pedacito entonces de proteína, bueno, obviamente macarrones, ese era con carne, era en ese momento el pedacito de proteína, ¿no? Pero mira toda la combinación de carbohidratos. Y si tuviese un exceso de salsa, agarramos pan y se la juntamos y nos comemos el pan. Entonces, mira la carga de carbohidratos en una persona que no es, por ejemplo, un atleta o que está acostumbrada a hacer ejercicio. O que vas a salir al día siguiente y correr una maratón. Y va a correr una maratón. Entonces, todo eso, obviamente, tengo que confesar que pequé, sí me lo tuve que comer porque era mi suegra. Y definitivamente. Y estaba buenísimo. Entonces, me lo tuve que comer y obviamente todo eso va a pasar a la inflamación y a la grasa que no es tan buena. Y bueno, pero es importante que sepamos, o sea, que si estamos haciendo algo, lo sepamos con toda la información y la documentación del hecho para poder tomar decisiones, porque bueno, ya me toca que esta semana tengo que salir a hacer actividades, porque si no toda esa grasa que hago con esos carbohidratos que consumí de más, ¿cómo los quemo, no? Correcto. Continúa, disculpa que te interrumpa. No, buenísimo, y va con todo el tema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tratar de disminuir los carbohidratos, por eso es que la alimentación siempre tiene que ser balanceada y yo siempre le pongo a mis pacientes, yo soy muy visual, entonces me gusta que los pacientes lo vean, cómo se debe de ver un plato. Exacto. Porque no es que no va a haber grasas ni carbohidratos y va a ser solamente la lechuga y el pollo, no, sí va a haber si tú agarras un plato y lo divides en 4, un cuarto del plato el carbohidrato, un cuarto del plato la proteína y la mitad del otro plato los vegetales, las verduras, frescos, cocidos, de todo. Entonces, para promover la fertilidad, eso, muchos vegetales, muchas frutas, mucho color. A mí me encanta, y como digo, como soy tan visual, yo le digo a los pacientes, mientras más color, más vitaminas, más minerales, más nutrientes. Entonces, eso es lo que tu cuerpo necesita, antioxidantes para limpiar tu cuerpo. Ok, ayudar al cuerpo a limpiarse, ¿no? Exacto, ayudar a los riñones, al hígado. Mencionaste la parte de los vegetales, mencionaste la proteína, y mencionaste el carbohidrato. Sí. ¿Dónde entra la grasa en el plato? ¿La grasa dónde entra? La grasa, a ver, si comemos proteína, la proteína animal siempre va a traer algo de grasa. Excelente. ¿Okay? Entonces, no creamos que hay que añadirle mucho más. Recuerden también, importante, la grasa
va a ser siempre doblemente calórica que los carbohidratos y las proteínas. ¿Okay? Entonces, no necesitamos tanta grasa. Tenemos la grasa que viene ya de la proteína, la grasa con la que cocinamos usualmente, que no la contamos, pero que sí cuenta. Y aquí hago un paréntesis y podemos hablarlo un poquito también más adelante, que con qué tipo de grasa es mejor cocinar. Exacto, y creo que es bien importante Sí. eso, pero creo que es tema para otra. Exacto, después lo podemos hablar. Exacto. Y le agregamos grasa. Si te comes una ensalada, un poquito de aceite de oliva para la ensalada, o le agregas el aguacate. El aguacate. O le agregas unos frutos secos, almendras, nueces, y ya ahí tienes tu grasa. No necesitamos mucho más. O incluso freír en la propia grasa, ¿no? O sea, a veces, ¿qué hacemos? Tenemos la carne, tenemos el gordito, y le quitamos el gordito para entonces echarle aceite y freír la carne. Sí. Cuando en realidad la podemos haber hecho con su propia grasa. Exacto. Igual que el pollo, le quitamos el cuerito que tiene para freírlo después en un aceite cuando podemos haberlo hecho en su propia grasa. Correcto. La chuleta. El salmón. El salmón. La piel del salmón es buenísima. Y no necesitas agregarle más nada y es la propia grasa que estás utilizando y que es saludable para el paciente. Sí. Entonces, hemos estado viendo cómo nos preparamos, qué tipo de alimentación, qué tipo de dieta sería buena, obviamente para tener una buena salud, desinflamar, preparar esa incubadora, ¿sí? Que va a estar proporcionándole todos esos nutrientes durante 9 meses a ese bebito que tenemos dentro del útero. Y estamos tratando de crear un ambiente que no sea hostil, que no sea inflamatorio, porque es que cuando hablemos un poco de neurodesarrollo nos vamos a dar cuenta que todos los procesos inflamatorios afectan el desarrollo del cerebro de tu bebé y lo hace propenso al día de mañana a sufrir de enfermedades. Entonces, desde que estamos en el útero, nos están programando ustedes, nuestras mamás como incubadoras, a ser más propensos o no a desarrollar enfermedades tanto de niños como de adultos, porque incrementa la diabetes juvenil, incrementan los problemas de colesterol, problemas de hipertensión o niños obesos que van a ser adultos obesos el día de mañana, y todo eso viene desde el embarazo. Desde la concepción. Yo realmente pues lo estudié, yo lo había escuchado, pero nunca profundicé en los 1000 días, que fue lo que dije. Exactamente, los 1000 días comienzan el día de la concepción. O sea, cuando la mujer todavía ni siquiera sabe que está embarazada, ahí ya comienzan a contar los 1000 días. Entonces, por eso es la importancia de comer bien antes. Antes de embarazarte. Porque muy pocas mujeres saben que el primer mes que están embarazadas, realmente no lo saben. Sí, hablamos mucho de que la organogénesis, la formación, son en las primeras semanas. Entonces, cuando tú te enteras, ya pasó la organogénesis. No es que ahora voy a tomar voy a comer ácido fólico, tomar ácido fólico para el desarrollo de la columna y del cerebro de tu bebé, pero ya eso pasó. Ya eso pasó. Entonces, yo creo que eso es importante que lo recalquemos en por qué recomendamos tomar ácido fólico 3 meses antes de embarazarte. Me encanta. Tú sabes que cuando yo lo estudié, yo vi que eso se formaba que si la semana, no sé, 2, 3, 4. Ajá, correcto. Y dije, pero ya va, yo me enteré como a la semana 6 que estaba embarazada. Entonces, yo tomaba ácido fólico antes, porque igual yo lo empecé a tomar, pero... ¿Tú te preparaste para tu embarazo entonces? Me preparé pero dije, bueno, no estaba buscando el bebé ya inmediatamente, pero dije, cuando quede ya por lo menos voy a haber estado tomando mis vitaminas prenatales. Pero la mayoría de las mujeres, o muchas mujeres, no lo planean. O sí lo planean, pero creo que es la parte importante sobre esto de la información. No manejamos la información. Porque dicen, bueno, piensan que cuando terminan o van a suspender el anticonceptivo no se van a embarazar como en 3, 4 meses. Entonces suspendo el anticonceptivo y voy a empezar a tomar ácido fólico cuando suspendo el anticonceptivo. Pero puedes quedar, o sea, quiero que sepan, amigas, que usted recupera fertilidad inmediatamente. O sea, ese mito de que, bueno, es que tengo que esperar 6 meses de limpiarme de las hormonas del anticonceptivo para poder quedar embarazada, eso ya no es así. O sea, la tecnología hoy en los anticonceptivos es tan buena que usted suspende el anticonceptivo y puede quedar embarazada en el siguiente ciclo. Porque ovulas el siguiente ciclo. Claro, entonces perdiste tiempo en repletar, en mantener buenos niveles de ácido fólico y quedas embarazada sin darte cuenta y sin mantener buenos niveles. Entonces, bien, no voy a suplementarme con ácido fólico, pero puedo tener una dieta rica en ácido fólico. ¿Cuál sería una dieta rica en ácido fólico? Ok, ácido fólico, que es el folato realmente en los alimentos, ¿dónde lo encontramos? Lo encontramos en muchas harinas, pero harina integral. Entonces, aquí sí es por ejemplo, si tú dices, bueno, yo como mucho pan integral o arroz integral, las harinas integrales lo tienen, porque ¿qué pasa con lo blanco? El pan blanco, el arroz blanco, en su estado natural o en su estado inicial, todas las harinas de trigo son como integrales.
vamos a decirle así, y pasa por un proceso de fortificación donde le quitan estas vitaminas y estos minerales, que por ejemplo está el folato y muchas otras vitaminas B, en los vegetales. En los vegetales tú puedes encontrar todo tipo de vitaminas y minerales. Los vegetales verdes, por ejemplo, acelga, espinaca, kale, las lechugas más verdes van a tener mucho, todo el complejo B. Si tú comes bien vegetales y frutas, y pues obviamente te alimentas bien, ¿no? Y por ejemplo, con los lácteos, algo que se me pasó decir, porque es importante decirlo, es que no todos los lácteos son igual de malos, o sea, no Ok. todos los lácteos son igual de inflamatorios, porque ¿qué es lo que realmente nos inflama? Y justamente leí un estudio hace poco, no es la lactosa, sino es la proteína de la leche de la vaca Ok. lo que causa esa inflamación como más, más severa. Entonces, un queso, digamos que el queso bueno, ¿no? No el queso ese que no voy a decir marca, pero Exacto, el el que uno bien compra, que amarillo, viene con el plastiquito encima. Ok. eso fatal, Fatal, ¿no? fatal. Pero un queso fresco es muy bueno, muy bueno. Yogur griego, natural, sin azúcar, es buenísimo, Buenísimo. porque Ok. tiene vitaminas, tiene calcio, tiene vitamina D, tiene proteína. A mí me encanta el queso. ¿Qué Ajá. quesos uno puede buscar para que te ayude? Mira, los mejores quesos son tipo, por ejemplo, el queso feta, el queso de cabra, el queso cottage, Ok. queso mozzarella, pero fresco de búfalo, Fresco. o sea, no el queso mozzarella ese también, todo lo mientras más natural, en el estado más fresco, mejor. Si te dura en la nevera más de una semana o más de 2 semanas, Ya no es bueno porque tiene mucho preservante para que dure. exactamente, Creo que es un dato importante, exactamente, ¿no? Todo lo que tiene fecha de caducidad larga es porque tiene más preservantes y eso produce más inflamación. correcto. Ahora, en el embarazo o las que pretenden embarazarse, quesos no pasteurizados. No se puede. Exactamente, No se creo que puede. eso es importante, Sí. ¿no? Ni tampoco leche, ¿sí? Exacto. En el Porque no, vamos a embarazo, tomar leche natural y nos vamos al sí. campo y la sacamos de la vaca y nos la Sí. tomamos, entonces hay Hoy que en día tener que está cuidado muy de con moda eso. hacer quesos y yogur. Exacto. Yo, de hecho, quiero, que es algo que tengo en mente, quiero hacer mi propio yogur, que vi que es súper fácil de Ah, hacer, qué bien. pero bueno, hay que tener cuidado. Y embarazada no lo probaría hacer. Ya para ir entrando un poquito más a la parte del embarazo, eh, hay en la mente del panameño que hacer dieta, pero comer saludable, es lo que queremos decir, Ajá. es caro. ¿Cómo podemos hacer que esta comida saludable no sea tan costosa? Danos algunos tips, algunas Ok. herramientas que podamos utilizar. No sé si habrá una aplicación o algo, o tú tienes algún sitio donde te podamos contactar para que nos puedas decir, o sea, cómo yo puedo organizar una dieta que no sea costosa, o sea, que realmente podamos comer saludable, pero que tampoco eso signifique que nos quedemos entonces en Claro. el mercado del Que mes. yo creo que el mito, el error viene cuando pensamos que, a ver, si tú te vas a un supermercado, a la parte de vegetales y frutas, sí va a ser más caro. Pero primero que todo, yo recomiendo no hacer, o sea, comprar los vegetales y las frutas en los mercados, ¿ok? Tipo el mercado abasto, mercados Los o sea, mercados son mejores, mercados entonces son son más más frescos y más económicos y económicos. más frescos, exactamente. Excelente. Pero no solamente son las frutas y los vegetales. Ok, por ejemplo, un reemplazo que yo siempre hago, sobre todo a las mujeres que tienen problemas de resistencia a la insulina, que sé que ahorita lo podemos hablar un poquito más, es cambia, No, creo que lo puedes tocar ya porque sí, hablábamos de la fertilidad y síndrome ovario poliquístico y eso tiene incremento, sí, resistencia a insulina incrementada, ¿no? sí, Entonces, sí, háblanos un sí. poquito sobre eso también. Como les dije, evitar, por ejemplo, el pan, el arroz, la pasta. ¿Y por qué lo vas a cambiar? Porque no es que, bueno, ya te quedaste sin comer eso y te comiste tu lechuga. Lo vas a cambiar por verduras tipo lentejas. Ah, Las me lentejas encanta la no son lenteja, la caras. sopa de lenteja, deliciosa. Exactamente. Garbanzos, porotos, todas las Ah, menestras wow. son buenas, son carbohidratos, son proteína. Me preocupa que nuestros hijos como que están perdiendo ese Mi hábito hija no come. de comer las No menestras, les ¿verdad? gusta. ¿Verdad? ¿Te pasa Me igual? pasa, desde el día que las probó a los 6 meses hasta hoy los 4 años, Sí. no le gustan. Y mira todo lo importante que Sí, puede ser, ¿no? O sea, sí, y ahora que se estila hacer una cantidad de recetas con este tipo de cosas, o sí, sea, tipo hasta purés sí. y también sopas, ¿no? Que son muy ricas. Sí, entonces, y no es caro. Y no es caro. O sea, las menestras no son caras. Las verduras tipo yuca, ñame, otoe, camote, plátano, todo eso es mucho mejor que las harinas, Excelente. ¿ok? Nos van a Y ayudar muy rica. y muy ricas En y no estos son días caras. estábamos probando, casualmente en el hospital, a veces nos dan un pequeño almuerzo ahí en The Panama Clinic, en el club médico. Ellos tienen el almuerzo para los médicos y ahí teníamos camote.
Ajá. y tenían brócoli y también tenían una ensalada muy verde, muy variada, con un pedazo de pescado. La verdad que me encantó el camote, cómo lo Muy hicieron. bien. Muy Sí, el camote es delicioso. muy rico. Se puede hacer hasta puré con ellos Sí. también. O sea, es muy rico. La verdad que no era algo que tenía dentro de mi mente para dieta. Pero hoy día estamos entrando en una dieta de estas, como dicen, antiinflamatorias y la verdad que es deliciosa. Las arepas de plátano son o sea, o Wow, las tortillitas de plátano son correcto. súper ricas y puedes variar. Entonces, aquí también entra la parte de un poquito de ser creativo, ¿no? O pues venir donde alguien que los pueda ayudar con esa Exacto. creatividad y hacer platos tipo unos taquitos de tortillas de yuca. Oye, qué bien. ¿Y qué va a ser mejor? Eso o la tortilla de harina tradicional. Ajá. Obviamente la yuca es mucho más nutritiva. Entonces, Y tenemos mucha yuca en nuestro tenemos país. mucha yuca, exacto. No va a ser caro, va a ser. Entonces, comer saludable no tiene por qué ser costoso. Más bien todo lo contrario. Podemos economizar nuestro súper y podemos hacerlo mucho más saludable, pero siempre, pues, obviamente tenemos que saber que las cantidades van a ser importantes. Ok. Porque, como les decía, o sea, la yuca es un perfecto ejemplo. La yuca es muy buena, es muy saludable, pero no nos podemos comer un plato entero de yuca. Las Entonces, porciones son importantes, las entonces. porciones son Aquí el importantes. tamaño sí importa también. Sí, Ok, exactamente. listo. Bueno, entonces esperemos que la parte preconcepcional esté bastante clara. Cualquier cosa, cualquier duda, pueden escribirnos, Sí, contactarnos para poder seguir ahondando un poquito sobre eso. Y vamos a entrar entonces al bloque de la parte durante el embarazo, que habíamos adelantado algo. Mencionaste algo como que, bueno, que depende mucho con el peso con el que yo inicie mi embarazo, correcto, cómo va a ser entonces de ahí la ganancia esperada y que no todas van a ser medidas con la misma vara. correcto. Entonces, que eso depende que de mi índice de masa corporal. Sí, y eso es buenísimo ¿Y qué es el porque, índice de masa corporal? mira, buenísima pregunta y se lo explico mucho a las pacientes. La primera consulta siempre, siempre les toco esto. ¿Por qué? Porque es lo mismo que les decía al principio. Si tú vienes donde mí porque quieres perder peso, ganar masa muscular, etcétera, hoy en día casi ningún nutricionista mide índice de masa corporal. Ya hoy en día nos hemos dado cuenta que para ese tipo de metas u objetivos hay otras cosas que nos van a ayudar más. Oye, Como por háblame un ejemplo, poquito de eso porque yo agarro y calculo el índice de masa corporal y según eso es que no tanto. Mira, hoy en día es dame, que dame datos, por favor. hoy en día, por Ayúdame a ejemplo, crecer. algo tan simple como las medidas te va a Ah, ayudar más a ya, llegar la a tu cintura meta, abdominal. exacto, o la Ujú. grasa, el El porcentaje de porcentaje de grasa. grasa. Eso es crítico y muy importante saber. Excelente. O sea, que porque yo puedo tener un peso, Sí, tú puedes medir. pero el peso es más que todo en músculo y no en Exacto, grasa y eso no es exacto. O malo. sea, el índice de masa corporal es Muy muy variable. variable, Ah, excelente. pero Entonces eso lo podemos hacer antes de embarazarnos antes de también, ¿no? Y en el primer embarazarnos, trimestre también es sí, válido, sí, sí, es sí, fidedigno. todavía. Ya una vez estás embarazada, yo digamos que, por ejemplo, un InBody, que es una Ajá, máquina que hoy en día es muy buena, que te mide, no te mide, te saca el índice de masa corporal como un valor más, pero ok. realmente lo que te mide es de tu peso, cuánto es grasa, cuánto es masa muscular, cuánto es agua. Tecnología, eso contamos en Eso es Cleopgy con muy ese bueno, tipo de tecnologías, exacto. qué bien. ¿Y En- eso lo puedo hacer estando embarazada? no, No, ok. entonces eso lo haces antes. Entonces es importante que sepan que tenemos la capacidad de hacer esas mediciones en la clínica y que la podemos hacer preferiblemente antes de Antes, embarazarnos para poder tener ya una dirección correcto. al momento de embarazarnos cómo hacer. Exacto. Entonces, Perfecto. pero una vez estás embarazada, que ya no podemos tener esas medidas o que es más difícil y que ya no queremos, pues ya ahí, ya como decíamos, no vas a perder peso, no queremos que pierdas músculo, no queremos que pierdas nada. Exacto. Entonces, ahí sí lo único que nos queda es el índice de masa corporal. Ah, entonces no lo estoy haciendo tan mal. No, para nada. Porque si calculamos el índice y con Exacto, eso sí, sí, sí. calculo y le digo cuánto debe de ganar Sí, de peso y obviamente si sí, están sobre o eso se los mando sí. entonces a Y ustedes. también es importante la edad y otros factores. Por ejemplo, he tenido casos de mujeres que quedan embarazadas, tienen a su bebé y a los muy pocos meses vuelven a quedar embarazadas. Sí, he tenido varias pacientes últimamente en esa situación. Entonces ahí, claro, o sea, el peso inicial de este segundo embarazo no va a ser el mismo que el del primero Claro. y tenemos que tomar en cuenta que viene un posparto donde probablemente esté todavía lactando, Lactando. pues reteniendo grasa. Entonces, varía mucho. Pero sí es importante que saber que depende de cómo empiezas el embarazo, es que entonces se calcula cuánto aproximado. Y lo otro muy importante es que
la ganancia de peso por semana. Que esto no es algo que yo le digo a las pacientes como que, bueno, semana 1 tanto, semana 2 tanto, semana 3 tanto, porque se vuelven locas. Exacto. Pero sí les tiro una proyección de, ok, estás en la semana 8. Digamos que a la semana 12, más o menos, esto es lo que deberías estar, o sea, esta es la ganancia que deberías haber tenido. No Ok. más de eso. Exacto. ¿Ok? Para la semana 16, no más de esto. Para que tener un control y no se desboquen. Y también para que pues sepan que sí, y es un rango, ¿no? Mantenerse en el rango. Y también que si no han ganado nada, pues que también que obviamente el médico también les va a decir, ¿no? Pero saber que sí es recomendable y necesario que ganen peso, pero dentro de un rango siempre. Excelente. Entonces, si empiezo el embarazo en bajo peso, ¿cuánto es lo esperado o en promedio que yo debo de ganar al fin de mi embarazo? Va a depender mucho, pero yo te diría que, o sea, al final, al menos que tú estés en muy, muy, muy bajo peso, Ajá. nunca he visto más de 35 libras Ok. en un embarazo saludable, ¿no? O sea, Sí. que se aumente. ¿Qué es Más más de común, 40 qué es más ya común con las bastante. pacientes que les hablemos? ¿En libras o en kilos? Yo aquí en Panamá hablo en En libras. libras, Sí, ok. Ok. Bueno, sí. saber entonces que las libras, si las dividimos entre 2.2 nos da la 2.2. cantidad de kilos, ¿no? Correcto. Entonces, eso es importante también. Si estoy en un peso ideal, En un peso ideal, la ganancia promedio va a ser entre 20 y 30 libras. ok, Promedio. perfecto. Y si estoy ya En en un obesidad o exacto. sobrepeso, Ahí ya entonces sería como entre 15, no más de no 20 más de libras. 20, no. Ok, Y casi que tampoco llegar a las 20. perfecto. Preferiría Entonces, no dejar llegar a las 20. saber que dependiendo de con cuánto empiece mi embarazo, así mismo va a ser mi ganancia controlada. Tener claro y repasando lo que hablábamos previamente, que en el primer trimestre no esperamos que gane nada de peso. Exacto, Si pierde, bueno, puede ser si es asociado a síntomas y malestares, porque correcto. tampoco es que pierde peso y no pasa nada. Sí, Entonces hay que tener cuidado porque hay otra cosa que se llama hiperemesis gravídica del embarazo, sí. donde también es importante el apoyo de Y es una horrible. nutricionista perinatal, porque Sí. es una complicación bastante seria del embarazo y que puede poner en peligro su vida y la de su bebé. Entonces, los extremos son todos malos. Correcto. Puedes perder algo de peso, no de manera exagerada, no más de un 5% de tu peso corporal en el primer trimestre, pero lo importante es que no ganes, porque estamos hablando de que el útero sigue teniendo el mismo tamaño, que tu bebé prácticamente en milímetros, o sea, Exacto. que no es que, es que engorde porque estoy comiendo por dos y en mi Ajá. bebito, no, tú eres la que estás comiendo sola. Exacto. Tu bebito no está creciendo casi nada. Exacto. Ya a partir de que termina el primer trimestre, que es más o menos hasta las 12, 13 semanas, correcto. sigue el segundo trimestre, que es donde damos como la mayor cambio o curva, Sí, ¿no? y mira, algo que es interesante, que bueno, no sé si tú lo ves todos los días a lo mejor, y me pasó a mí, y cuando me pasó a mí yo pues no lo sabía, pero me pasó, entonces ya yo lo hablo como de experiencia propia y pues también de lo que he estudiado, Ajá. es que entre la semana 25 a la 28, corrígeme exactamente cuándo puede ser, pero yo sé que es entre esas semanas, ocurre como un crecimiento mucho más grande del bebé. Ajá. Entonces, ¿qué pasa con la mamá? Ya estamos en el segundo trimestre, ya se deben de haber ido todas las dolencias y falta de apetito Exacto. y todo eso, y nos da un hambre mucho más severa porque sí, el bebé está demandando más, pero si no lo controlamos y no estamos como intencionalmente pensando en que eso está pasando, comemos y comemos y comemos y pasamos de una cita a la otra. Wow. Y a mí me pasó, yo llegué y de la nada eran como 8, 10 libras más. Y yo, ¿qué De una pasa? cita a otra. De una cita a Wow. otra, yo casi me muero. Y lo veo en muchas pacientes y es eso, o sea, es como que pasa algo que el bebé hace como que ¡fup! Y crece muchísimo. Entonces, ¿qué le digo a las pacientes? Tómalo en cuenta cuando tú llegues alrededor a la semana 23, conscientemente, si vas a tener más hambre, que no sea que te vayas a comer entonces ahora el pote de helado y las papitas y no sé qué, porque claro, me siento bien, tengo hambre y estoy Claro, embarazada. ahora sí todo lo que no comí, incluso exacto. perdí de peso en el primer trimestre, ahora lo puedo Eso, recuperar. viene el baby shower, viene el viaje, viene la cosa y como y como y como y como y como y cuando llego, ¿qué pasó? Entonces, Eso me parece bien interesante. Cuéntame un poco entonces, porque digo, no tuve esa experiencia porque no. Lo de los antojos. bueno, mi primer trimestre fue horrible. Yo vomité horriblemente como hasta la semana 17, o sea que fue más del primer trimestre. Cuando se acabó eso, mis antojos
yo toda la vida he sido súper antojosa. Ajá. Entonces creo que no era como que estaba embarazada. Yo hoy en día que no estoy embarazada, un día tengo antojos y entonces yo soy súper antojosa. Pero he visto mucho que las mujeres los que más antojos tienen son como cosas ácidas. Ácidas. Sí. Que llama la atención porque pareciera contradictorio, ¿no? O sea, el Sí. estómago, puede haber algo de reflujo, pero le echamos cosas ácidas. La paleta Ok. de limón a mí me fascinaba Sí. y tengo muchos pacientes que me dicen que la paleta de limón es la salvación. Sí, cosas ácidas. Y bueno, siempre escuchas como los antojos estos raros que ¿Sabes? sí. Ahora que he estado entrando, disculpa que te interrumpa, en esto de la medicina funcional Ajá. y las dietas antiinflamatorias, una de las recomendaciones que me dio mi doctora, que me llamó la atención, me decía, tu reflujo y tu problema del estómago es porque tienes un pH muy básico a Ajá. nivel estomacal y necesitas ponerlo más ácido. Sí. Y me mandó unas pastillitas de ácido clorhídrico. Entonces, según me dice ella, a medida que vuelvo a mantener mi pH del estómago, mis problemas de reflujo van a mejorar. Y ahora que comentas esto, es muy común en el segundo trimestre esto de la parte de los alimentos ácidos, ahora que estoy haciendo memoria, y no sé si guardar una relación porque es un trimestre donde por las hormonas del embarazo, la progesterona, y por el crecimiento del útero también, hay una disminución del tono del esfínter esofágico inferior que la hace más propensa al reflujo. Pero llama la atención porque yo diría, bueno, el ácido va a caerle peor. Y en Ajá. realidad lo que hace es que mejoran. En muchas pacientes, doctor, es que lo ácido es lo que me ayuda. Les decía yo que es perfecto, ¿no? O sea, lo que ellas quieran comer y les cae bien siempre y cuando esté dentro de lo permitido. Exacto. No hay ningún tipo de problema, pero me llama la atención esto de la parte ácida y cómo mejora los síntomas gastrointestinales, ¿no? Exacto. Así que bueno, ahí, y lo del crecimiento es exagerado, para mí también es importante, y es importante saber si es por nutrición o es por complicaciones, porque si ya estamos entrando en el segundo trimestre, hay una complicación importante que puede tener una ganancia rápida de peso, pero no es a través de los alimentos, sino es a través de la retención de líquidos, y estamos hablando entonces de la preeclampsia. Preeclampsia, que es una complicación bien importante que puede poner en peligro la vida de la madre y del feto. Y por eso para mí es tratar de ver si esta ganancia de peso es por alimentación o simplemente es por retención hídrica. Y otro punto importante que tocaste en estas precisas semanas de crecimiento exagerado es donde ella, por las demandas que tiene del crecimiento del bebé y por el incremento del lactógeno placentario, producto de la placenta, genera mayor insulinoresistencia y esto hace que ella entre la semana 24 y 28 pueda desarrollar otra complicación del embarazo por la cual te consultamos, que es la diabetes gestacional. Correcto. Así que son dos temas ahí que vamos a tocar un poquito más adelante porque quiero que pasemos a la parte del tercer trimestre y entonces empezamos a tocar estos temas acá a ver qué tal. Cuéntame un poquito sobre el tercer trimestre. Ok, bueno, en el tercer trimestre, digamos que si lo ponemos como en síntomas, para empezar hablando un poco así, ya sabemos que el primer trimestre es cuando vamos a ver más complicaciones, no complicaciones, más síntomas de náuseas, cansancio, dolores de cabeza, etcétera. El segundo trimestre usualmente es como el mejor, digamos que no solemos tener nada así muy grave, vuelve mucho el apetito, entonces ya conversamos de lo que puede pasar. El tercer trimestre, digamos que el apetito sigue aumentando, porque siguen subiendo las demandas, incrementando las demandas, también el bebé está creciendo, todo está creciendo, vamos a aumentar, y esto es algo importante que no lo hemos mencionado, y aprovecho aquí, el aumento calórico que vamos a tener en nuestra dieta es igual progresivo. El primer trimestre, como no tenemos que aumentar de peso, no tenemos que aumentar las calorías. Es decir, lo que yo estaba comiendo antes de quedar embarazada, si yo estoy en un peso adecuado, es lo que yo me mantengo comiendo, ¿ok? Inclusive, como ya mencionamos, puede que coma menos porque no voy a tener apetito. Estás inapetente, correcto. El segundo trimestre voy a aumentar unas 200, 300 calorías máximo, más alrededor de 200, hablando si tengo un peso adecuado, ¿ok? Si estoy en sobrepeso o obesidad es menos y si estoy en un bajo peso es un poco más. Y en el tercer trimestre aumentamos ya a casi 350 calorías en total, que si se dan cuenta tampoco es que es tanto, o sea, nunca vamos a comer por 2 y eso es un mito. Cuando hablas de calorías, Ajá. me dijiste que 200 calorías en el segundo trimestre. Y más o menos digamos que 350 aproximado al tercero. 350. O sea, Eso no ¿qué es mucho. cosas llevan 350 calorías? Ok,
Y ¿Qué cosas buenas y qué cosas malas pueden llevar hasta Exacto. 350 calorías? 350 calorías te lo puedes comer fácilmente en un helado o en un chocolate. ¿Cuánto trae la soda? La lata de soda. Está rondando por ahí, ¿verdad? Sí. No, un poco menos, pero lo que trae es la cantidad de azúcar. Trae que 50 gramos de Wow. azúcar. Y al día necesitamos 20, 25. Entonces, para que tengan idea, que es que hoy me tomé un vasito de soda. Cuidado con eso. Doble de azúcar de lo Doble que de ya azúcar necesitaba y en una probablemente latita. las calorías Sí, ya sí puede se estar están rondando por ahí. sumando y definitivamente no son buenas en ese tipo de alimentos o Exacto. ese tipo de ingestas. ¿Cuál Sí. sería entonces una ingesta buena que puede ¿Y generar? qué le digo yo a las pacientes? Yo no recomiendo que tú te comas una comida de 350 calorías extras. Ajá. ¿Qué es mejor? Que tú agarres esas 350 Y las calorías fracciones. y las fracciones en el desayuno, en tu almuerzo, en tu cena y en tus meriendas, si tienes meriendas. No, definitivamente por eso es que yo les digo, miren, yo les puedo dar una recomendación general, pero cómo hacerlo, dónde hacerlo y con qué hacerlo, eso tiene su especialidad Es que y ahí sí, entran o sea, ustedes en eso. Yo porque- tengo un Excel que yo no Claro. se los muestro a mis pacientes, pero es donde yo tengo mi tabla, cada alimento, sus calorías, Sí. y yo no quiero que los pacientes cuenten calorías. Es correcto. Eso lo hago yo y ya yo te mando el plan de cuántas porciones por desayuno, por almuerzo, por cena, aproximado. ¿Y eres restrictiva o tú le dices, No, mira, de cero. todo esto... Mi esposo te diría que soy ¿Sí? súper restrictiva y es mentira. Mentira. No lo soy. Cuéntame un Cero. poquito entonces sobre eso. O sea, ¿cómo le orientas al paciente a decir, bueno, es que tu dieta va a ser de 1800 calorías? Yo no le digo las O dietas. sea, ya le dices No. qué tiene que comer en la mañana, o sea, ¿cómo le haces el plan nutricional? Mira, yo nunca le digo cuántas calorías. No Ok. me gusta. Siento que eso a nivel psicológico crea como una restricción, aunque no la haya. Porque es que, ¿tú sabes cuántas calorías tú comes hoy en día? Ni idea. Exacto. Entonces, yo lo que hago es, yo le pregunto al paciente qué come actualmente. Excelente. Y necesito que sea lo más específico posible. Yo le digo, dime las cantidades. 2 rodajas de pan, 2 no sé, o sea, cantidades específicas. De acuerdo a lo que él me dice que él come hoy en día, yo meto todo eso en mi tabla y me saca las calorías que está comiendo. Digamos Ok. que en base a lo que tú me dijiste que tú comes, estás comiendo alrededor de 2000 calorías. O sea, que paréntesis, amigas, tienen que ser bien honestas. Sí. No importa que su esposo está al lado, no, tiene que decirle Sí. la verdad a la licenciada para que Sí. ella sepa exactamente qué están comiendo para poder ayudarlas a mejorar esa nutrición. Exactamente, sí, sí, porque me ha pasado que ella me dice algo y la mamá o la persona es que Sí, no, eso sí, es sí. mentira. Qué bueno. Pero en base a eso, entonces, digamos que ya yo tengo el peso, si es una persona que está en un peso regular, adecuado, ok, mantengo las calorías que está comiendo hoy en día y vamos a entonces a cambiar es el porcentaje de los macros. Ok. ¿Ok? Si es necesario hacerlo. Si yo veo que la paciente está comiendo mucho carbohidrato, por decir cualquier cosa, ok, entonces vamos a bajar un poco. Entonces voy jugando con las cantidades y ¿qué le entrego yo al paciente? Es una guía que dice, de acuerdo a tus necesidades, que son muy personalizadas, o sea, no es algo general para nada, yo soy súper específica, de acuerdo a tus necesidades, tú necesitas, voy a inventar, ¿ok? 6 porciones de almidones o carbohidratos al día. ¿Cómo se ve esto? Ujú. Ok, una porción equivale a tanto. Si tú necesitas 6, tú puedes comerte 2 en el desayuno, 2 en el almuerzo y 2 en la cena. Ok, estoy inventando un poquito. Entonces ya tú sabes que si una equivale a una rodaja de pan, ok, necesitas 2 en el desayuno, necesitas 2 rodajas de pan en el desayuno. Eso es simplemente una guía. Y ya después... le das intercambiables, por ejemplo, no me gusta el pan. Sí, sí, sí. ¿Por sí, qué una cosas las lista. puedo colegir? Sí, Ah, sí, ok. sí, es una lista de todo. O sea, les pongo todo ahí. O Pan, sea, tú dices, avena. una porción puede ser alguna de estas opciones que tenemos aquí. Exacto. Una porción de carbohidrato equivale a una rodaja de pan o un cuarto de taza de avena Y o ahí una vas. tortilla de maíz o no sé qué. Y pregunta, oye, claro, dentro de todo, sabemos que ahí la situación económica en el país no está Ujú. tan bien y definitivamente no todos los bolsillos son iguales. Claro. Tú ajustas algo a eso, por eso que es importante que la encuesta de Teara que haces, ¿no? Para saber dónde están Sí, comiendo, qué claro. están comiendo. Claro, ¿sí? claro. Ahora, esta recomendación inicial, por decirlo así, es igual a todo el mundo. Ok. Porque al final, pan, avena, o sea, el carbohidrato es igual para todo el mundo. Para todo el mundo. Ok. Ya después entonces, o sea, eso es lo primero que tú vas a ver como en mi guía, ¿no? Esa recomendación inicial. Después entonces vienen las opciones de qué significa eso. Ahí sí ya soy más específica y te doy opciones, porque ¿qué le pasa a mucha gente? Por falta de tiempo, falta de lo que sea, no es creativa. Entonces, ay no, yo solamente me como el pan con huevo. Ujú. Porque
no sé qué más. Yo creo que yo soy uno de esos. Exacto, Como la no tengo mayoría. tiempo, yo No, me quedo con una opción y exacto, después la me aburro. mayoría, sí, la mayoría. Entonces, ok, ya en base a lo que yo te dije que puedes comer, ¿cómo se ve eso? Entonces yo te doy, usualmente son como 7 opciones, una para cada día, de desayuno, de almuerzo y de cena, Ok. con las cantidades que yo te acabo de decir ahí. Entonces, la primera opción va a ser, no sé, pancake, con tanto, un cuarto de taza de harina de avena o de almendra, con esto. Todo lo que yo te puse arriba, te lo voy a desmenuzar abajo con opciones. ¿Y les das alguna orientación de dónde comprar? Sí, yo tengo también un PDF con marcas Ok, recomendadas. excelente. Que no me pagan, pero con marcas Sí, no, recomendadas. igual, nos pasa similar. No nos pagan tampoco las Exacto. recomendaciones, pero si quieren pueden empezar a pautar en el podcast y Exacto. no hay problema, ahí redistribuyen. Y algo importante es que entonces, volviendo a lo que estábamos hablando, voy ajustando de acuerdo a los trimestres o a las recomendaciones médicas, que me ha pasado que a lo Claro. mejor en un mismo trimestre veo a la paciente 2 o 3 veces porque fue a donde ti en la semana 13 y bueno, todo estaba bien, le dimos el plan para el segundo trimestre, pero en la semana 20 pasó algo, hubo un aumento, hubo un diagnóstico, hubo algo que cambió. Que cambió. Entonces O regresa. sea, esto es dinámico, entonces. No es Sí. que yo te entrego un plan, voy a una primera cita, Y yo ya te más refiero nunca. a la paciente, No. tú la ves hoy con 12 semanas y no la ves más nunca hasta que... No, exacto, no. Y- De y- hecho, yo les recomiendo venir por lo menos, cada trimestre. Es correcto. Yo Porque pienso va que a haber un eso ajuste. es bien importante por lo que mencionaste, Sí. por la cantidad de calorías que... O sea, Sí. solo con el embarazo saludable es importante ir cada trimestre por los cambios que hay en cada trimestre del embarazo. Correcto. Y si le sumamos entonces las posibles complicaciones o los requerimientos que el médico necesite, también, ¿no? Correcto. Entonces creo que eso es bien, bien importante. Ahora, vamos a entrar un poquito sobre la parte de las complicaciones, ¿ok? Ya que tocamos tercer trimestre, ya tocamos más o menos las calorías que podemos ganar. Bueno, antes de eso, ¿y si no gano peso? Porque todos estamos hablando en función de que se portan mal y que ganan demasiado peso. ¿Qué pasa si no gano peso? Y lo otro importante, ¿qué pasa si estoy haciendo ejercicio Ok. estando embarazada? Eso es buenísimo. Tengo una paciente que es mi paciente estrella, que ella hacía maratón, Ajá. hacía maratones antes de quedar embarazada y me dijo, yo no quiero dejar de correr, el doctor me permitió seguir corriendo, yo quiero correr, así que voy a correr hasta donde pueda, obviamente Claro. bajo el ritmo de su entrenamiento. Pero entonces ahí sus requerimientos sí Son eran diferentes. diferentes, porque claro, ella sigue necesitando mucha proteína. ¿Sabes? Ahora que dices eso, tengo una paciente que creo que tengo que mandar. Porque ella está haciendo ejercicio, pesas, está trotando y una de las cosas que estábamos viendo es que el bebé que estaba quedando pequeño y además de eso, ella sufre de hipertiroidismo y está tomando medicamentos. Entonces, ¿qué tanto eran los medicamentos? ¿Qué tanto es la placentación? Porque tiene un riesgo de preeclampsia y restricción propio por la placentación. ¿Y qué tanto es que nos estamos quedando cortos con las proteínas o los Exactamente. nutrientes porque está haciendo ejercicio? Sí. Y una de las cosas que siempre recomiendo es, si tú hacías ejercicio, continúa haciendo el mismo ejercicio hasta que, cuidado con la barriguita, cuando ya Ajá. crece, tienes que tener cuidado. Y si no hacías ejercicio, puedes empezar a hacer algo ligero. Pero no había tomado en cuenta que si ella continúa haciendo ejercicio, parte es los requerimientos, porque Sí. ha venido cambiando los trimestres. Sí. Así que ahora que terminemos, acuérdame para mandártela. Sí, y si alguien, si alguien no gana peso, yo creo que eso ya es más es tu rubro que el Ajá. mío. O sea, a ver, hay que evaluar, ¿no? Siempre Claro. hay que evaluar. Y eso es lo bueno de ser un equipo multidisciplinario, Exactamente. que uno puede evaluar bebé, mamá, alimentación, o sea, hay que ver qué está pasando. Definitivamente, mira, creo que lo vemos bastante, donde el bebé está perfecto, está creciendo bien y la mamá no está ganando tanto peso. Creo que igual tuvimos una vez un caso, no sé si te acuerdas, de una mamá que estaba perdiendo peso, Correcto. pero el bebé se estaba manteniendo. Pero el bebé se estaba manteniendo. Entonces, eso ya es Sí. algo que... Eh. Y yo me acuerdo que con esa paciente, me acuerdo que le subíamos las calorías y le subíamos las Sí. calorías y no aumentaba. Bueno, eso es importante lo que acabas de tocar y es parte de lo cual en CleoG queremos continuar haciéndolo, es mantener un manejo multidisciplinario e interdisciplinario. Porque el embarazo no solamente es el ginecólogo. Como ya lo vimos, en este podcast estamos viendo la parte nutricional y la importancia de la nutrición, pero tenemos otras cosas que nos pueden apoyar o aportar, por ejemplo, la parte de hematología, la parte de medicina familiar, que tienen que ver sobre comorbilidades o patologías de fondo que tienen nuestras pacientes que se embarazan y que tiene que ver también con el posparto y qué cosas
pueden pasar más allá de esas complicaciones que dan durante el embarazo. Entonces, tratamos de tener un manejo integral y por eso queremos tener en la clínica a todos los especialistas para poder ayudar a esa paciente en un solo lugar, porque a veces engorroso es que si tengo que ir con el nutricionista, pero tengo que ir a otro lado, tengo que ir con el neonatólogo, tengo que ir a otro lado, tengo que ir con el hematólogo. O sea, entonces, tratamos de mantener todo esto dentro de Cleopgy, que como bien saben es una clínica que creamos con el énfasis de que sea de especialidades obstétricas principalmente y ginecológicas para el apoyo y el manejo integral de la mujer. Entonces, como hablábamos en este caso, si más no lo recuerdo que me traes a colación, creo que la paciente tomaba metformina. Sí. Entonces tenemos incluso hasta medicamentos que utilizamos, ya sea para el manejo de la diabetes gestacional, para el manejo de la diabetes pregestacional, que es diabetes antes de embarazarse, y también porque utilizan para disminuir riesgo de otras comorbilidades cuando no podemos utilizar ciertos medicamentos que hacen que el paciente pueda perder peso. Y creo que era este caso en especial, teníamos esa paciente en conjunto y te estaba manejándose con metformina y tengo varios pacientes con uso de metformina. Entonces ahí, ¿qué recomendaciones das o qué sugieres con respecto a ello? Mira, es importante, y por eso es súper importante la comunicación también del paciente, del doctor y pues en mi caso mío, ¿no? Y la nutricionista, saber por qué está tomando el medicamento. Correcto. Eso es súper importante. En el caso de estas pacientes, sí soy un poco más restrictiva, por decirlo así, porque necesito que las pacientes entiendan que si bien la medicina está haciendo el trabajo, ¿okay?, que su cuerpo debería estar haciendo, Exacto. que al final, por eso es que mandamos el medicamento, ¿no? Porque hay algo ahí, el páncreas, algo no está pudiendo hacer su trabajo bien, pero eso no nos da como luz verde para entonces comer lo que queramos. Porque he tenido casos así, como que bueno, pero si ya me estoy medicando, entonces ya puedo comer lo que quiera. Exacto. Eso pasa mucho con los diabéticos pregestacionales, Sí, ¿no? sí, y con todo. O sea, tengo pacientes hipertensos, pero como se toman la medicina de la tensión, entonces no importa. Ok. Entonces, hay que crear conciencia de que primero que todo estás tomando el medicamento, pero tienes que cuidarte igual y que la idea es que ese medicamento no lo tengas que tomar por el resto de tu vida. O sea, idealmente, si tú comes muy bien, y aquí, bueno, hablando del embarazo específicamente, a lo mejor no va a ser el momento para quitar un medicamento, pero sí no prolongarlo para toda la vida. Pero sí creo que es el momento en el cual hacemos conciencia de la importancia de los hábitos saludables, ¿no? Correcto. Tanto para ti, tu embarazo actual y, bueno, posteriormente para la familia. Sí. Que es lo que hablábamos sobre si la familia también entra en dieta. Sí, es verdad, eso no lo respondimos. No lo respondimos. Y sí, totalmente. De hecho, eso es algo que yo le digo a los pacientes. Esto no es un plan para que tú solamente sigas. Ajá. Primero porque qué difícil, si ya de por sí es difícil pensar qué va a comer una persona, imagínate al tener que cocinar para 3. Para ti, para tu esposo, para tus hijos. Complicado. No se puede, exacto. Entonces, yo siempre recomiendo que la alimentación que tenga la mamá sea la misma que tenga todo el mundo. Primero porque va a ser la mejor. O sea, las porciones van a ser diferentes. Exacto. A lo mejor el papá puede comer más, los niños van a comer menos, pero yo trato de que las opciones siempre sean familiares, que les guste a todos en casa, que todos lo puedan comer, y es una dieta antiinflamatoria que realmente todos lo necesitamos. Ok, entonces si esto es así, a la cita tuya, ¿quiénes deben ir? Cuando yo refiero a una paciente con nutrición, ¿ella con quién tiene que ir? O sea, realmente, digo, de que puede ir sola, ¿no? Pero si va con el esposo o va... A mí me gusta mucho siempre que vaya la mamá o alguien que vive en casa. Ajá. O la persona que cocina. Sí, porque puede ser que la paciente no sea la que cocine. También, exacto. Pero las mamás usualmente, cuando las pacientes están embarazadas, como que, no sé, el nieto les importa más. Claro, es más importante el nieto. Ajá, Sí. entonces usualmente dicen la verdad. Sí, me ha pasado bastante. La vez pasada tuve una paciente que fue la mamá y es la que te estoy diciendo. O sea, ella me decía, bueno, sí, yo como esto. Y la mamá, no, tú comes esto, esto y esto. Ok. Entonces, el esposo no... el esposo Sí, nosotros no, generalmente no. se suelen Sí, quedar más callados. sí. Pero sí es importante que el esposo sepa cómo apoyarla. Claro. Entonces, sí, pues idealmente que vaya una persona que viva ahí. Que viva ahí. Y que el que se va a encargar de cocinar, Exacto. ¿no? Para que sepa la importancia. Exacto. Porque dirá, es que yo siempre hago esto. No, espérate. Ahora es importante que hagamos Tengo un cambio. mucho, perdón que te interrumpa, pero Ajá. me llegan mucho mujeres que por trabajo o por situaciones comen a deshoras. O, Sí. por ejemplo, llegan muy tarde, no comen, o ay, no, yo me voy y no desayuno. O sea, ese desorden en los horarios es muy, muy importante corregirlo. Corregirlo. Sí.
Sí, y no, y si estamos medicados aún más, ¿no? Porque ponte que le pongo insulina a la paciente porque desarrolló diabetes gestacional y no la controlamos con la dieta, Exacto. con mayor, o sea, Hace la una parte de la insulina. alimentación es bien importante. Sí. Bueno, toquemos un poquito sobre, ya hablamos sobre complicaciones, diabetes gestacional, diabetes pregestacional, preeclampsia no lo vamos a tocar porque en realidad como qué nutrición le voy a dar a la preeclampsia, porque al final Es lo mismo. es una complicación, ¿no? Y prácticamente son No, similares. igual también la alimentación, pues una alimentación lo más Saludable saludable posible. posible. Ahora, quiero que me toques un poquito sobre la diabetes pregestacional y la diabetes gestacional en cuanto a cómo controlas la alimentación de ellas. Y después quiero que aterricemos ya en un tema sobre dietas que pueda evitar la mayoría de las complicaciones durante el embarazo, que creo que estuvimos compartiendo hace poco, casi como 2 publicaciones que salieron Sí. sobre nutrición y complicaciones obstétricas, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué tipo de recomendaciones podemos dar para lograr disminuir o prevenir alguna de estas complicaciones, ya sea la diabetes gestacional, mejorar la nutrición en la diabetes pregestacional, que es antes del embarazo, los que ya se conocen diabéticos, los pacientes que son obesos o sobrepeso, o definitivamente para disminuir la aparición de la preeclampsia también? O sea, toquemos eso un poquito para ir ya culminando Y- con este interesante podcast que tenemos el día de hoy. Y la Sí. verdad que muchas gracias por estar aquí con nosotros. Sí, no, gracias nuevamente. Creo que al final todo se resume más o menos en la misma recomendación, que es mucho de lo que hemos estado hablando. Hay que pensar en qué nos está enfermando en cuanto a alimentación. Ya hemos tocado varios puntos, varios alimentos que son malos, que debemos evitar, pero ¿qué podemos comer o qué debemos comer para evitar estas complicaciones o si las tenemos? Es lo mismo al final. Ok. Mira, ¿qué nos está, o sea, qué tenemos que evitar? ¿Qué nos está enfermando? Todo lo que es las harinas refinadas, lo que hemos hablado, las azúcares, todos los alimentos procesados, que no lo hemos mencionado. Dame pero eso ejemplo de también. esos alimentos, a ver, Alimentos de harinas y procesados. ese tipo de cosas. Mira, harinas refinadas, Ajá. como le decimos, pan, pasta, todo lo que tiene harina de trigo, o sea, la harina, algo importantísimo. Y quédense con esto, lean las etiquetas. No tanto la parte de arriba que te dice las calorías. Sí, eso es importante, pero lo más importante son los ingredientes. ¿Ok? Y yo le hago mucho énfasis en esto. De hecho, yo mando un ejemplo en mis planes. Al Ajá. final van a ver un ejemplo de cómo leer una etiqueta nutricional y cómo leer los ingredientes. Wow. ¿Qué ingredientes evitar? ¿Ok? Maltodextrina, el azúcar. ¿Ustedes creen que los alimentos, los empaques van a decirte azúcar y ya? No, hay más de 100 nombres para el azúcar. Claro. Para solamente azúcar tiene 100 nombres que lo disfrazan de muchas maneras. Entonces, saberlo. Por eso es que la educación es tan importante. Sí, creo que tenemos que tocar ese tema después, de cómo leer una etiqueta nutricional, me parece, Sí. entonces, porque si no... Entonces, el azúcar, las harinas refinadas, leer las etiquetas. Entonces, todo, mientras más procesado. ¿Cómo saber si un alimento es procesado? Exacto, cuéntame un poquito de eso. Básicamente, lo más sencillo es, mientras más ingredientes raros, impronunciables tenga, más procesado es. Si tú no sabes pronunciar un ingrediente, no lo compres. ¿Y eso dónde lo busco? Atrás en los ingredientes. Debajo de las calorías Todos, dice todos, ingredientes, ¿no? Y sí. una lista, a veces tiene unas listas así de enormes. Sí, sí. Esos son los que hay que prestarle más atención. Exactamente. Ya. Si tú ves que un alimento, un empaque, tiene una lista enorme de ingredientes, no lo compres, evítalo. Compra los alimentos con menos ingredientes posibles. ¿Por qué? Porque va a ser más natural. ¿Sabes qué se me acaba de ocurrir? Creo que después, si producción nos ayuda en eso, podemos Vamos hacer al como un tipo súper. taller. Ir al súper. Ir al súper y Ajá. hacer un tipo taller. Sí. Definitivamente. Y, Sí. y enseñarle a nuestra audiencia cómo hacer entonces Sí. estas compras, ¿no? Yo creo que, Sí. porque hablamos mucho, leer hay mucha literatura, la gente busca en Google, se informa, Sí. pero lo que realmente ayuda es la parte práctica, Práctica. cómo ponemos en práctica Exacto. este conocimiento. Exacto. Y yo creo que eso es importante. Exacto. Entonces, Alimentos ibas hablando procesados. sobre los alimentos procesados, Sí. ya que te interrumpí, y continúa, por favor. Alimentos procesados, evitarlos, evitar todos los, por ejemplo, todas estas opciones de empacados, congelados, Ujú, todo congelados. eso va a tener muchos ingredientes para que dure. Ya. Entonces, evitar eso, evitar lo que hemos hablado, harinas, azúcares, y reemplazarlo por una dieta, que es Eso, lo que hemos estado eso. viendo mucho. Ahí, una aterricemos en eso. alimentación mediterránea. ¿Qué Y es eso eso? no es Cuéntame. nuevo. No es Ajá. nuevo. ¿Hace cuánto tiempo? Desde que yo estoy chiquita, Exacto. yo escucho que la dieta mediterránea, que de la dieta mediterránea. ¿Pero por qué? ¿Y por qué está saliendo a la luz nuevamente? Porque es una dieta antiinflamatoria. Si tú Perfecto. te das cuenta, en esos platos no hay harinas
¿ok? A pesar de que sí comen pan y comen pasta y comen todo esto, pero es en su forma natural. No pasa por un proceso químico. No son empacados. O sea, van de la granja a la mesa. Wow. ¿Ok? Quesos, ellos comen mucho queso. ¿Pero qué queso? Queso feta, que es uno de los que te dije, queso cabra, que son quesos frescos. Ok. Aceite de oliva, o sea, comen grasas, comen pescado, salmón, que son grasas saludables. Saludables. Y comen muchos vegetales, mucho tomate, mucho pepino, mucho, pues las olivas, que son grasas, pero que también es un vegetal. O sea, comen muchos vegetales, comen muy fresco. Las aceitunas. Las aceitunas, pero muy fresco, que es justo lo que acabamos que es lo opuesto de alimentos procesados. O sea, en América, para no decir solamente Estados Unidos, que sí hemos estado muy influenciados, pero en toda América, si tú abres una despensa, va a haber puros alimentos empacados. Sí. Si tú vas a Europa y más a Europa oriental, tú abres una despensa o abres una nevera y van a haber muchos alimentos frescos. Entonces, ¿qué es la dieta mediterránea? Alimentos frescos. Que no sean procesados, valga la redundancia. Sí, bueno, es que ese es un punto que tenemos que lograr como país también, Sí. tratar de traer los alimentos frescos de la tierra a la casa, ¿no? Sí, Mientras más tiempo, y esto es importante que lo sepan, mientras más tiempo tenga de caducidad el alimento es porque más químicos le han colocado para que dure. exacto. Y por ende más dañino va a Sobre ser. todo en una lata. O sea, háblame cómo un vegetal dura Es fresco en correcto, una lata. exactamente. Que expira en 5 años. O sea, tú agarras una zanahoria y ¿en cuánto tiempo se te daña? Si la zanahoria está ahí en tu mesa, se te va a dañar, no sé, una semana, 2 semanas. Entonces, ¿cómo es posible que una zanahoria en una lata dure 5 años? Sí, es correcto. Entonces, bueno, para ir terminando ya, y el tema importante que acabas de tocar, la dieta mediterránea, ya lo sabíamos para la salud cardiovascular. Sí. Llama la atención que hoy en día están saliendo estudios de buena calidad de evidencia que nos dice que para el embarazo nos ayuda a disminuir todas estas complicaciones que acabamos de mencionar. Sí. O sea, la diabetes gestacional, la preeclampsia, terminar entonces con un embarazo terminación vía cesárea cuando no sea necesaria, todo este tipo de ganancia excesiva de peso durante el embarazo que va a llevar entonces a que tú padezcas más adelante de complicaciones, porque no todo termina ahí. El que desarrolla diabetes gestacional tiene un 40% más probabilidades de ser diabético el día de mañana. Correcto. El que desarrolla preeclampsia, y hemos hablado en otras ocasiones, y es un tema que vamos a tocar más adelante, tiene más riesgo de sufrir de enfermedad cardiovascular, que son las principales causas de muerte a Y no nivel es mundial. solo la gente obesa. Ojo, que eso también es otra cosa. Y no es solo la gente obesa. Tenemos pacientes flaquitas, Exacto. delgaditas, que terminan en diabetes gestacional. Exactamente. Buena introducción ahí con Sí. respecto a eso, porque también pacientes que no tenían riesgo desarrollan Exacto. preeclampsia Sí. y desarrollan entonces complicaciones a largo plazo. Sí. Entonces, y no solo eso, sino que comentábamos previamente, nuestra incubadora perfecta, o si no es perfecta, tratemos de que sea lo más sano o saludable posible para nuestro bebé, va programando los genes, el ADN de nuestros bebés para enfermedades crónicas el día de mañana. Entonces, si nosotros queremos que nuestro bebé sea saludable, tenemos que tratar de, empezar, ya para resumir, empezar o acudir antes de Correcto. y tratar de lograr la mejor salud posible, ya sea en peso, ejercicio, una buena alimentación. Y una vez que estamos embarazados, continuar con eso. Si no lo logré, no lo conseguí antes, entonces durante el embarazo también se puede lograr impacto, porque también sabemos por los estudios que no es solamente el peso con el que inicies el embarazo. Yo puedo empezar mi embarazo en sobrepeso u obesidad, pero si yo logro a través de un buen control con la nutricionista y con los especialistas de alto riesgo, de mantener una ganancia apropiada de peso durante este embarazo, entonces disminuye las posibilidades de complicaciones. Correcto. Entonces, no es que todo está perdido y ya me voy a echar a morir, no. En la clínica manejamos complicaciones, manejamos todo tipo de complicaciones durante el embarazo, pero las apoyamos a que esta etapa, a pesar de que pueda ser difícil, sea feliz para ustedes. Correcto. Entonces, ¿por qué? Porque contamos con una cantidad de especialistas que nos ayudan a llevar a buen término este embarazo. Y una de las especialistas con la que contamos entonces en la clínica es la licenciada Romina Dawson, que es nutricionista con una especialidad en nutrición perinatal y que posteriormente entonces hablaremos sobre la nutrición postparto, porque eso es otro capítulo donde entra la lactancia materna y bueno, las mamás quieren tener un peso nuevamente de vuelta al que tenían antes de embarazarse, quieren verse bien, entran las hormonas entonces a jugar un papel aquí sobre
mi cuerpo cambió, no me siento bien. Entonces creo que es un tema que debemos dejar para otra ocasión para poder profundizar. Tenemos mucho para hablar. No, esto es como que un abrebocas para ustedes, mis queridas amigas, para que después podamos ir cada uno de estos ítems tocándolos paulatinamente. Romina, cuéntame un poquito entonces dónde te podemos encontrar. Definitivamente que en Clay of G, claro que sí. Háblame un poquito sobre tus redes, dónde te pueden consultar en las redes sociales. Gracias, sí, me pueden encontrar en Instagram como Romina Dawson, así mismo como mi nombre y mi apellido. Me pueden encontrar en las redes ahí y bueno, pueden sacar su cita. Estoy presencialmente contigo en la clínica. Y nada, me pueden contactar y con muchísimo gusto les puedo dar información. Como les digo, los planes son 100% personalizados. Es más que simplemente un plan. Me gusta mucho educar, como se han dado cuenta. Exacto. En las consultas educo a las pacientes para que sepan y para que esto se vuelva un estilo de vida realmente. O sea, que no sea una dieta para un mes y ya, sino que realmente tú aprendas a comer mejor y pues a la importancia de cuidarte. Entonces, como les digo, los planes son 100% personalizados y lo otro también que me gusta mucho es mantenerme en comunicación con las pacientes, ¿ok? No es que yo les mando un plan y ya nos vemos en 3 meses, sino que las pacientes pueden escribirme y consultarme a lo largo del embarazo, pues para tener... Eso es bien importante y bien valioso porque uno puede salir de la consulta y cree que tiene todo claro, pero cuando llega el momento de hacerlo surgen muchas dudas. Así que la verdad que ese es un plus que damos en la clínica contigo también, que puedan consultarnos, que puedan, cualquier duda que tengan, escribirnos o llamarnos para poder solventarlas. Correcto. Bueno, sin más que agregar acá, según producción, gracias a ustedes por estar aquí y nos vemos en el siguiente podcast.